Bueno, bienvenidos una vez más, como les prometimos en los avances, está con nosotros Fernández Mejide. Bienvenida, muchas gracias por estar. Es un gusto. Igualmente. Aparte de un programa muy especial porque nos toca recordar algunos temas que hacen a la identidad argentina, ¿no? Y usted ha marcado un hito hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, con un libro que generó un zanjeo, ¿eh? Puso a unos de un lado y a otros del otro. Y en realidad trata de unir, ¿no? El libro. Así es, al contrario. Con ese libro yo intenté dos cuestiones. Una, intentar indagar por qué nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado en los años 70. La violencia, la muerte, la represión del terrorismo de Estado, una juventud jugada entera a obtener el poder por el camino de las armas, abandonando la política, entregando su vida y tomando vidas. Mucho sufrimiento, y yo diría, si uno piensa qué nos dejó de bueno esa década, toda esa época, no lo encuentro. Yo no lo encuentro, que estoy dispuesta a escuchar, pero no encuentro. Y entonces era esa pregunta, y la otra, el tema de la verdad, que creo que no le pertenece a nadie en especial, pertenece a la sociedad. No hay la verdad, se va construyendo, sobre todo con hechos tan recientes, van apareciendo distintos testimonios, distintos análisis, distintas miradas, y a mí me parecía que había una tentación muy fuerte, de hecho, una manifestación muy fuerte, por endiosar. El héroe siempre es hijo de un humano y un dios, a lo que se llamó, y a veces Perón lo llamaba irónicamente, esa juventud maravillosa, y pensar que hoy se puede aspirar a hacer lo que querían esos muchachos, partiendo de una realidad, y es que en ese momento, ni por izquierda ni por derecha, el concepto de democracia le importaba a nadie, más bien al contrario, y el concepto de derechos humanos no existía cuando se estaba dispuesto a entregar la vida y a tomar vidas, ¿no? Bueno, tanto hoy creo que tenemos un piso que se marcó con la democracia de Alfonsín, que es la investigación y la justicia, pero también la búsqueda de la verdad, y que hizo diferencias con otros países por los motivos que sean. Y creo que en los 70 lo que primó fue el paradigma amigo-enemigo, y al enemigo ni justicia. Y veo que ahora, vamos a ver qué nos pasa en los tiempos futuros, ojalá eso se modifique por el resultado de las elecciones. También no se mira desde el kirchnerismo, desde el cristinismo, como lo quieran llamar, al adversario como simplemente un adversario que un día va a gobernar en lugar nuestro, quien sea, sino como un enemigo. Y se lucha a muerte, aunque no sea muerte real, pero políticamente, ¿no? Y eso no le hace bien a nadie. No hay más que mirar alrededor nuestro y ver cómo salió Chile, con un Pinochet presente aún cuando empezaron los gobiernos civiles, Uruguay, Brasil, donde seguro que la disputa por el poder es fuerte, pero nadie considera enemigo al otro, enemigo irreconciliable. Y así construyen con consensos, ¿no? Usted partió en esta experiencia desde el dolor primario, que es el propio. O sea que sí. Seguramente le debe haber costado mucho empezar a entender cuestiones de Estado, porque primero estaba el dolor personal, ¿no? Bueno, ese es un esfuerzo, ¿no? Hay una tendencia natural, legítima, a quedarse en el testimonio. A mí me pasó esto. Separarse de ahí tironea, pero me parece que es necesario, y quienes fuimos protagonistas tenemos esa obligación de hacer el esfuerzo de mirar lo que es la verdad histórica, que no es la verdad del testimonio fijo. E intenté hacer eso. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hoy muchos de los chicos más jóvenes, que son los que deberían abrevar en este tipo de libros y escuchan un relato que parte de gente que no fue parte de la historia,
que fue contemporánea con la historia, pero no parte de la historia. Y los escucha de una manera mucho más vehemente que lo que uno puede escuchar de Fernández Mejide, que fue, sí, lamentablemente partícipe del dolor que la introdujo en este camino de la política, el pensamiento de Estado. Entonces uno dice, ¿qué cosas buenas pasaron en Argentina para que alguien desde el dolor llegue a la reflexión? ¿Y qué cosas malas pasaron para que alguien que tendría que reflexionar plantee odio? Yo creo que son estrategias, ¿no? Cuando yo ayudé a la construcción de la alianza y participé fuertemente, teníamos la convicción de que sin grandes consensos no se avanzaba en los temas más duros. De hecho, el tema de la convertibilidad nos pudo y terminó acabando con la alianza. Yo creo que desde otro lugar, concretamente de los Kirchner, porque llegaban con poco voto, eso es verdad, y después de un desastre, del cual me hago en parte responsable en lo que corresponda, construyeron poder en el clásico molde de inventar enemigos y de apropiarse de símbolos. Es muy simbólico. El tema de derechos humanos así fue. Llegaron al punto, era tal su lejanía que ignoraban que, por ejemplo, la CONADEP había ingresado a la ESMA varias veces con sobrevivientes para certificar que habían estado ahí y tenerlo eso como prueba para los juicios, ¿no? Y hoy por hoy yo veo mucha instrumentalización y no se privan de nada, incluso de poner un símbolo como fue Eve, más allá de que ella es responsable, Eve Bonafini, de haber aceptado o no, visto que los juicios se reanudaban, que era la gran demanda, justicia, dejarlas que manejara una empresa de construcción con dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Del Estado, no del gobierno, del Estado. Y bueno, el fracaso y el escándalo que devino de ahí. Es decir, mucha utilización e instrumentalización de un pasado muy doloroso, me parece a mí. Usted pasó por la función pública, construyó un gobierno, porque usted es alguien que sabe lo que es gobernar porque le tocó. Pero nadie, hoy en la Argentina se le ocurre acusarla a usted y a muchos que integraron ese gobierno de corrupción. Los acusan de muchas otras cosas, pero nunca le faltaron 1.200 millones de pesos, ¿no? No. No, al contrario. Ayer estaba en un recordatorio de los 30 años de democracia con gente que había compartido conmigo la constituyente que hizo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas que se marcaban es que se terminó a término, bien en los días que nos habían dado, y devolvimos $1,5 millones, pesos en ese momento, eso, ¿no? Lo cual parecía como imposible. Imposible. Pero hicimos el esfuerzo para demostrar que se podía hacer con pocos recursos. En esta construcción de la Argentina nueva, porque inevitablemente lo que nos queda por delante es futuro, para atrás no podemos volver. Así es. Hay cosas que van pasando, hace poquitos días, horas, salió el decreto, el fallo de la Corte que habilitó como constitucional la ley de medios. Y entonces un gobierno que nunca obedeció el fallo que reponía al procurador de Santa Cruz, que todavía está pendiente, y yo aprovecho, si me permite, hago un pedido a las autoridades que si le sobra un patrullero a Sabatella, lo manda a Santa Cruz a reponer al procurador. O sea, ya tenemos 2 fallos de la Corte, sería bueno que se apliquen los 2, con la misma vehemencia y la misma lógica, ¿no? O sea, no lo metas Sabatella en esa tarea, no, porque va, sería ¿no? pero sería meterlo en otra más y va. Que no le corresponde. Después me van a acusar de que ando mezclando. Bueno, pero a quien corresponda le mandamos el mensaje. Apliquen el otro fallo de la Corte. En medio de todo esto, claro, la sociedad otra vez se divide, como hacíamos hace un rato la explicación del libro, otra vez en mitades. ¿De quién es la responsabilidad de unir? De tratar de que esto sea más llevadero, menos Yo creo conflictivo. que de la dirigencia política, si es suficientemente inteligente y desprendida de personalismos como para construir, porque lo primero que tenemos que reconocer dolorosamente que no existen los partidos, las estructuras partidarias. Se trabaja mucho sobre el territorio, sobre las personalidades, etc. Eso no es bueno, pero hay que reconstruirlo, porque hay que reconstruir institucionalidad. Y se va a hacer seguramente.
Habrá una alianza que hará Massa, vaya a saber con quién, Macri, quién sabe con quién, el espacio que comenzó en las UNE en Capital y que ya había tenido su presencia en Santa Fe, veremos quiénes. Lo importante para mí es que se propongan armar una alianza, no es mala palabra, Claro, ¿no? alianza más allá de que uno la pueda remitir al 2001, donde haya programas acordados por todos y elección de temas que se respeten como temas de Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Tomemos el caso, qué sé yo, reforma energética como para que podamos autoabastecernos. Hace falta mucho tiempo. No se va a poder hacer en un gobierno de 8 años. Habrá un compromiso de todos que aquellos que se asignen el primer gobierno que sea elegido, presupuesto, no se toque después y en todo caso sí se ajusten las cuestiones para que sea eficaz. En el tema de educación es lo mismo. ¿Cómo recuperamos a los más de 600.000 chicas y chicos que no estudian ni trabajan? ¿Les vamos a dar instrumentos para reincorporarse a la sociedad o no? ¿O vamos a hacer más cárceles? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Más casas o más cárceles? ¿Más escuelas o más cárceles? Y mejores escuelas. ¿Lo toma como compromiso el colectivo que quiere gobernar y se compromete ante la sociedad que lo va a mantener? No importa quién gobierne después y los demás también. Bueno, esto me parece que daría la sensación a la sociedad de que en serio se está reconstruyendo un poder político que la está mirando. Le está mirando sus necesidades, seguridad, inflación, lo que sea. En este pensamiento prospectivo que usted plantea, usted ya lo hace alejada de los protagonismos y los personalismos y la búsqueda de cargos públicos. Y de cualquier adhesión partidaria en el día de hoy. Con todo el respeto por quienes hacen política, porque creo que la vocación por la cosa pública es lo más elevado que hay. Y yo creo que por esa razón se revaloriza Alfonsín hoy. Por lo mismo que usted dijo, nadie diría que Alfonsín, que tuvo errores políticos seguramente y grandes dificultades para gobernar, aprovechó el poder para enriquecerse, ni él ni ningún grupo cercano. Bueno, fue como que la democracia en estos 30 años fue girando de paradigma, ¿no? O sea, se los acusaba de un montón de cosas en el 83 al radicalismo de Alfonsín, nunca de corrupción, era otro el planteo. Casi hoy pensar en la imputación de los pollos de Mazorín parecería una cuestión municipal, o sea, de carácter municipal. Así. Y hoy, a 30 años, el kirchnerismo trata de rescatar a Alfonsín para hacer lo propio. Tratan de generar este relato de Alfonsín luchó también contra Clarín, entonces es como nosotros y también hizo esto. Pero lo negaron en la ESMA, cuando Kirchner claramente dijo acá, nadie hizo nada en 20 años por los derechos humanos. Esa fue la frase, yo no tengo buena memoria. Sí, sí. Después le pidió disculpas por teléfono, pero en privado nada más. No hubo declaraciones públicas que corrigieran lo dicho. ¿Usted qué sintió cuando el kirchnerismo empezó a construir este relato místico de los derechos humanos que negaba a Alfonsín, que negaba el Nunca Más, que negaba la CONADEP, que negaba el juicio de la Junta? Me enojé, me molestó, me dolió que hubiera un uso de una cosa tan dolorosa, una utilización. Ahora, al mismo tiempo me daba cuenta de que eran quienes estaban destinados a gobernar y con dificultades. Y esto a mí siempre me merece, tal vez porque pasamos por ahí, mucho respeto el que toma el gobierno, se lo carga a las espaldas y enfrenta las dificultades. Y si hay algo que hay que reconocerle a Kirchner es haber reconstruido el poder presidencial. Que después las instituciones no le importaran nada, sobre todo si lo limitaban. Ese es el tema. No hay límites. En el kirchnerismo exactamente, no tiene que haber límites para que yo pueda actuar. Más tarde o más temprano la sociedad le pone los límites. Siempre. Eso pasó siempre en la Argentina, con autoritarismos civiles o militares. Terminó poniéndole el límite a la sociedad. Bueno, a lo mejor lo aprendemos. Usted hoy, 30 años después,
con un libro que para usted debe haber sido el cierre de una etapa de intelectualización del conflicto muy profunda, porque evidentemente cuando usted le habrá puesto la firma a la última hoja, estaba dejando un testimonio cerrado de muchos años de reflexión. Así es. Cuando le puso la firma y empezó a caminar esta explicación del libro y de la realidad, esperaba que algunos, porque lo vi yo en 678, algunos tomaran una posición de agravio en vez de interpretación, de diálogo. Mire, la verdad, de aquellos que yo descontaba que se iban a sentir tocados porque hacen una elucubración de que esto es darle espacio a la derecha y de que en realidad es querer que se interrumpan los juicios, son todas interpretaciones arbitrarias, lo descontaba. Y la verdad, a esta altura no me importa. Tengo 82 años. Pasé buena parte de esa vida criando hijos, trabajando, después dedicándome a resistir a una dictadura y después tratando de hacer política, lo mejor que supe hacer. Por lo tanto, francamente, no me importa. Cuando uno escribe estas cosas, es más, yo ni siquiera me imaginé que se iba a vender como se vendió. Pensaba que había un target que le iba a interesar el tema, para criticarlo o para recompletarlo. Lo que sí está ocurriendo, por suerte, es que aparecen muchas voces del lado de aquellos que estuvieron en la lucha armada en ERP y en Montoneros, que están reconociendo los errores, que lo están planteando, algunos que avanzan hasta para pedir perdón, el caso de Leis o del barco hace mucho más tiempo, y que están aportando su luz sobre, o Daniel Pérez, un periodista, Daniel Mushnik, ¿por qué pensaban como pensaban y por qué creen hoy que se habían equivocado? Eso es bueno, no están apareciendo las mismas voces del lado de los militares, ¿eh? No se oye nada, ni un pedido de perdón, ni un reconocimiento del daño que se hizo. ¿Por qué no se suma a ese pedido de perdón Berbisky? Ah, no, pregúntele a él. No voy a dar cuenta de nadie más que de mí. Yo le hago esta pregunta porque hoy escribe el relato, ¿no? Es el autor. Veo que en las novelas en televisión se van haciendo los capítulos día por día. Entonces, cada vez que pasa algo en la realidad argentina, escribe un capítulo nuevo y lo distribuye en el gobierno. En el 2013, ya que se nos va, la Presidente volvió a generarnos una incógnita a partir de su estado de salud. Una incógnita que nos hace mal a todos porque genera incertidumbre. Está claro que esperamos, uno cree que nadie miente, y menos en esos niveles de responsabilidad, que si el cuerpo médico dice que está bien, está bien. Pero una vez cada un mes es mucho tiempo en el estado de salud de un presidente. Sobre todo que no haya una información oficial. Los médicos, perfecto, pero oficialmente. Un vocero. En otros países, día por día, se dice cómo está la salud del presidente. Día por día, aunque no esté enfermo. A los efectos de tranquilizar y más en este momento. Está Vudú de presidente. ¿Usted qué siente frente a la figura de Vudú? Porque constitucional es, el derecho a ejercer la presidencia lo tiene, fue elegido, casi le podríamos decir a la gente que lo votó, acá lo tienen, por ser suave. Pero ¿usted qué sintió cuando lo vio al dueño de Chicones estatizando el Sarmiento? Yo ni siquiera voy a decir el dueño de Chicones, porque todavía la justicia no se pronunció. Así que seamos lo más justos, nosotros que reclamamos que se ajusten a la ley, ajustémonos a la ley. ¿Me deja entonces decir que es el mismo que dormía en el mismo departamento de Van der Huele? Eso diga está lo aprobado. que diga, el programa es suyo. Eso está aprobado. Yo lo que voy a decir es que es alguien que ha sido demasiado puesto en evidencia de que es investigado y con razones bastante creíbles de que hay motivos, como para que hoy esté ocupando un lugar y la gente le crea, porque el problema no es solamente si es justo o no es justo, sino qué visión tienen de quien hoy preside el país, porque bueno, es el presidente, aunque no haya habido, como no lo hubo todavía, ni una ley, ni un periodo de licencia, ni nada, ¿no? Todo irregular, todo mal. Todo mal. Todo mal. Empezando, lamentablemente, porque se enfermó la presidenta, ¿no? Pero a consecuencia de eso se podían empezar a hacer las cosas mejor. Hay un espacio de la juventud y una juventud que percibe esto que está todo mal. Dicen,
¿Por qué no se puede hacer bien? ¿Por qué no un pedido de licencia? Un vicepresidente que se excuse frente a situaciones tan graves como estas. Uno no se imaginaba en la Argentina hace muchos años atrás un presidente cuestionado por semejantes barbaridades que duraran pero por amor propio, no porque nadie lo echara. O sea, nadie lo obligó a él a estar investigado por estas causas. ¿No? Es más, creo que cuando se lo eligió tenía altos niveles de adhesión hubo en la sociedad. Acá tengo la impresión, pero es nada más que la impresión, que aunque hubiera querido irse, no lo dejaría. No lo dejan. Por el temperamento de la Presidenta, ¿no? En el Congreso mantienen las mayorías parlamentarias, pero entran muchos luchadores que realmente uno reconoce su impronta personal con carácter fuerte. Entre ellos la izquierda, ¿no? Presidenciables. Viene la izquierda con 3 diputados nacionales, el Frente de Izquierda, que es una votación totalmente insólita, novedosa. Y en buena hora. Entra un Pitrola a la Cámara, que seguramente no va a ser fácil para el presidente de la Cámara. Entra Massa, por supuesto, entran los diputados del masismo, pero también entran del interior del país presidenciables de Mendoza como Cobos. ¿Se imagina un Congreso donde le digan, no, esto no se trata? O sea, como venían hasta ahora, bueno, no, mire, Mejide, esto está muy lindo, pero lo cajoneamos, nos vemos dentro de 4 años. Yo le agregaría un datito, que Jorge Asís plantea siempre con ese humor que tiene. Ácido y gráfico en este caso. El salto con garrocha. ¿Cuántos más se van a pasar esos bloques? ¿Cuántos más están viendo al cristianismo de salida? Y como ocurre siempre, van a ir a buscar el ismo de entrada, el que sea, para seguir estando en la banca, para seguir haciendo política, para lo que sea, aún con las mejores intenciones. No, ni siquiera es una crítica, digo, es una comprobación. Pasó muchas veces. Tenemos que esperar al 10 de diciembre entonces. Y un poquito después, ¿no? Un poco en marzo. Por ahí anda la cosa. Sigue adelante la inflación. La inflación no se detuvo con la elección, no se detuvo con la ley de medios. Y ustedes vivieron el fenómeno económico que puede derrumbar un gobierno. Porque claramente fue la economía el obstáculo del pensamiento político de la Alianza. ¿Usted cree que en este momento el equipo económico está a la altura de la inflación? ¿Está a la altura de la crisis económica que se nos viene? Yo tengo la impresión, por lo que vi que estaba haciendo, que está perdido como turco en la neblina. Esa es la impresión. Lo cual no quiere decir que no sigan obcecados haciendo y repitiendo las mismas cosas. Es como que no pudieran dejar de repetir las recetas. Sin ir más lejos, hoy leí en el diario que Moreno, el secretario de Comercio, que funca como ministro de Economía, dice que siguen los 500 productos con precio congelado. Yo no puedo creer que ese señor, que seguro que en la casa cocinan, limpian los pisos, compran productos, no sepa qué es lo que tiene que hacer, que él siente el bolsillo del ciudadano todos los días. Como cada vez tiene que poner más dinero, desde para tomar el taxi el que puede, hasta para comprar las papas, el tomate y lo que fuera. El valor de la nafta. El valor de la nafta, todo. Poniendo más alto las prepagas médicas, donde con toda honestidad digo, yo soy una jubilada, dejaría de comer antes de dejar de pagarlo, por mi edad, mis enfermedades y qué sé yo qué, ¿no? Es decir, porque a falta de hospital público, al cual está obligado el Estado a dar de la mejor calidad, y a donde deberían ir todos los funcionarios, bueno, la gente busca la salida de la prepaga y demás, pero porque está faltando algo en salud. Está faltando... No es muy nacional y popular que la gente tenga que pagarse una prepaga. No lo ves. Este modelo Nacampop nos habla, hoy me decía Héctor Polino, a la mañana en la radio, que él dice que el kirchnerismo es como un violinista, se apoya el violín en la izquierda y toca con la derecha. Y Maristela Svampa, que es una cientista política, la vez pasada decía una cosa que la verdad que a mí me hizo pensar. Dice, este es un populismo de clase media. Lo podemos pensar. Claro que sí. Porque todos los subsidios que se dieron acá en Capital para tener el apoyo de la clase media son para la clase media.
Usted sale al conurbano y la gente que paga boletos paga mucho más caro que acá, no está subsidiada como está acá, ¿no? El agua tenía subsidio en Puerto Madero y la luz también. Así es. Chocaron 3 trenes en 9 meses. 54 víctimas fatales y más de 1000 heridos. El gobierno nos cuenta que la responsabilidad es de los maquinistas. Así fuera, circunstancialmente, ¿quién eligió a ese personal en 10 años de gobierno, de gestión, de lo que sea? ¿Cómo se hicieron esas selecciones? ¿Sobre qué base? Fueron suponiendo que así fuera. Suponiendo que así fuera. Y además a nadie se le escapa el desgaste de material que hay, la falta de atención que hay en las estaciones, la sensación de dejadez. ¿Por qué? Que me explique alguien, por favor. ¿Por qué la gente puede viajar en el tren sin pagar boleto y el tren sigue funcionando? ¿Por qué? Es un subsidio. Y porque la empresa durante años fue y le dijo al gobierno, yo transporté X cantidad de pasajeros, páguenme por esto. Nadie controlaba, nadie vio los boletos. Bueno, la verdad es que es un transporte que terminó siendo muy barato, ahora también con riesgo mortal. Acá siempre se paga con vidas. Fernández Mejide, para ir redondeando y agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros, ¿qué le diría usted a los jóvenes que la están mirando, a los jóvenes que empiezan a transitar el camino de la política, que empiezan a tratar de entender este país donde han nacido y se están criando, con respecto a lo que es creer, la palabra creer? Lo primero que tienen que creer es en sí mismos y en que tienen un presente y están con pleno derecho de construir un futuro. Y muchos de esos jóvenes que pertenecen a algún sector social saben que van a poder. Ahora, no sabría qué decirle a los otros muchos jóvenes que cuando miran el horizonte lo ven muy negro. Yo no tengo hoy un lugar desde donde decirle, muchachos, tengan confianza. Yo sí le tengo que decir a la sociedad, a los políticos sobre todo, no dejen de mirar a esos jóvenes. Muchas gracias. Será hasta el próximo viernes, 21:30 por Metro, como siempre, cuando un pedazo más de la realidad argentina haya transcurrido. Chau, gracias.